vamos a hablar sobre los modos de producción primitivo. Los integrantes de nuestro grupo son Rao Juárez Paul Joseph, Chacón Choque Giancarlo, Porcel Yucra Cantu Paula, Quispe Avendaño Shiro Isidro y Camo Jayo Griego. Siguiente, por favor. Bueno, para hablar sobre los modos de producción, primero debemos de saber qué son. Los modos de producción se refieren a la manera en cómo están organizadas las actividades económicas en un determinado territorio, civilización, cultura o periodo de la historia. En otras palabras, decimos que son las formas en las que una economía produce bienes y servicios para después distribuirlos. Este concepto de modos de producción tiene sus orígenes en Carlos Marx y Friedrich Engels, en donde Marx usó este concepto para referirse a la organización específica de la producción económica de una sociedad. Gracias a este concepto, el marxismo fue desarrollando una clasificación de las formas y tipos de economías que han existido a lo largo de la historia. También se dijo que el tipo de modos de producción de una sociedad determina las condiciones de vida, influyendo tanto en su vida social como política e incluso en el bienestar de las familias. Siguiente, por favor. La importancia de los modos de producción. La importancia radica en las formas de producción de bienes materiales, que es para asegurar la existencia del hombre. También se dice que es un elemento básico que permite explicar y comprender la naturaleza en la sociedad. De otro modo, también los modos de producción dio origen a las diferentes clases sociales que han existido en la historia de la humanidad debido a las relaciones de producción. También dio origen a la propiedad privada, la propiedad colectiva, así como también permitió el intercambio comercial a nivel mundial. Ya, siguiente, profesora. Bueno, antes de eso, sabemos que existen 6 tipos de modos de producción. En este caso, vamos a hablar sobre los modos de producción primitivo. Este es el primero de los modos de producción que Marx definió como estadios de la evolución de la historia económica. Según la teoría marxista, esta fue la etapa de desarrollo de las formaciones económico-sociales, que se caracterizaban básicamente por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. En este modo de producción, los hombres estaban organizados en bandas, dedicados a la caza, pesca y recolección, y la actividad laboral humana se basaba prácticamente en la cooperación simple. Para Marx, este tipo de producción colectiva o cooperativa era naturalmente el resultado del desamparo en que se encontraba el individuo aislado y no necesariamente de la socialización de los medios de producción. Como consecuencia de esto, el hombre primitivo no concebía la posibilidad de una propiedad privada de los instrumentos de producción, solo algunos de estos que le servían también para defenderse de las fieras. Básicamente todo esto le pertenecía en propiedad personal. Aquí, en este modo de producción, siempre estaba directamente determinadas las necesidades colectivas. Sin embargo, en el periodo neolítico esto cambió con la aparición y mejora de la agricultura y la ganadería, ya que permitió una primera especialización y división social del trabajo. Quienes tenían mejor suerte y obtenían cosechas mejores o animales que daban más carne o pieles, ocupaban una posición ventajosa con respecto al resto de la tribu, teniendo más propiedades. Estos no iban a permitir que los demás se beneficiaran de lo que habían ganado con su esfuerzo, así que solo se compartían con los demás por medio de intercambio o haciendo que trabajaran para ellos. Siguiente, por favor. Ya. En resumen, los modos de producción primitivo fue la primera forma de organización para poder satisfacer sus necesidades sociales. En un principio, el hombre fue nómada porque dependía directamente de lo que la naturaleza le proporcionaba. La sociedad en ese entonces era llamada sociedad de autoconsumo o autosubsistencia. Los instrumentos en aquí de producción fueron las piedras en estado natural, ya sea tallada, pulida, y luego los metales, como el cobre, bronce, el hierro, hasta llegar a elaborar hachas, cuchillos, etc. Todo eso era para defenderse, en sí, para defenderse de la naturaleza, como ellos decían. En aquí también se da un traspaso de la propiedad colectiva hacia la propiedad colectiva familiar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces,
Las características ahí, en resumen, era que estos hombres a inicios de la historia eran nómadas y estos trabajaban de manera colectiva ya que estaban organizados en hordas, clanes y tribus y se dedicaban básicamente a la caza, pesca y recolección para su subsistencia. Y la actividad productiva humana solo se basaba en la cooperación simple, es decir, no existía la propiedad privada. Bueno, a continuación hablaremos acerca de los métodos de producción primitiva en el mundo. A estos métodos de producción se les llama primitivos debido a que estas comunidades o sociedades desconocen de los diferentes métodos de producción modernos y más eficientes en muchos casos, que se conocen en la actualidad. Ahora veremos cómo se desarrolla esta forma de producción en el mundo. Una de las características de estos métodos es la que se basa en sociedades primitivas tales como los esquimales en Siberia, como sabrán. Como sabrán, Siberia es uno de los lugares con clima subártico extremo, pudiendo alcanzar fácilmente los menos 50 grados Celsius. ¿Cómo es que estas comunidades han soportado estas temperaturas durante miles de años? Siguiente, por favor. Bueno, algunas actividades de estas personas son las de caza de osos, ballenas, focas y algunos de otros animales, aprovechando cada parte de estos para alimentarse, abrigarse y construir tanto viviendas o otras herramientas para la caza y recolección. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la división de estas sociedades a través de tribus. Continuando con los esquimales, actualmente existen dos grupos étnicos que sobresalen, los Inuit y los Yupik. Los Inuit a la vez se subdividen en varios grupos en el cual la mayor población está en Kalalit. Este grupo cubrió su necesidad de transporte creando el perro de trineo en el cual perros arrastran un trineo hecho de madera, de huesos y otras herramientas. Siguiente, por favor. Hablando acerca de la división del trabajo y la obtención de sustento, se menciona que en Siberia se mencionó que en Siberia se alcanzan los menos 50 grados Celsius y la existencia de plantas es casi nulo. Es por esto que estos grupos se centraron en la caza de animales. Siguiente, por favor. Las ventajas y desventajas son las que sí, no se encuentran jerarquías políticas. Como vimos hace un momento, los inuit en los grupos de esquimales no existen muchas jerarquías políticas, ¿no? Porque apenas existen los cazadores, las personas que construyen y estas personas. Y tampoco existe explotación, ya que entre todos se ayudan y esto también tiene que ver con la cooperación continua. Cada persona tiene que subsistir por su cuenta y a veces va a necesitar de ayuda, ¿no? Y las desventajas son que su economía está centrada y basada en la subsistencia, o sea que estas personas solo se centran en cazar y muy poco al comercio. Y esto también tiene que ver con la supervivencia. Y este es el segundo punto de las desventajas. Y y la inexistencia del desarrollo social, o sea, cada persona no va a poder desarrollarse solo, eh, o sea, no va a haber desarrollo social en sí en este tipo de sociedades, ¿no? Y ahora pasaremos con los métodos de producción en el Perú. Bueno, continuando, mencionaremos los modos de producción en el Perú. Históricamente sabemos que en el Perú llegaron hombres de diversas localidades y distintos hombres primitivos que tuvieron obstáculos para adaptarse al sistema de la cordillera de los Andes y convertirlo en su hábitat. Cabe recalcar que los primeros pobladores en el Perú se situaron en la costa y selva por la gran variedad de fauna existente.
El tiempo que demoró el hombre salvaje para llegar a la civilización fue un camino largo y duro de millones de años. Se dividió las tres etapas de historia del hombre primitivo en el lítico, el arcaico y el formativo. Siguiente, por favor. Referencias. Tenemos referencias que el imperio inca, que fue encontrado por los españoles en lo que hoy es el Perú, y en el cual el pueblo vivía en plena propiedad comunal bajo el gobierno teocrático y paternalista de los déspotas. Existían ideas fantásticas sobre el fabuloso imperio del comunismo del Perú, y se mantuvieron con mucha persistencia todavía hasta años como 1875, donde un escritor alemán mencionaba al imperio inca como una monarquía social de base teocrática que casi nunca en la historia de la humanidad se había visto. Siguiente, por favor. Pero es importante resaltar la información y estudios más avanzados. Para esto tenemos a Alfonso Zurita, quien fue un auditor de la Real Audiencia de México. También información del gobierno español que trajo información antigua sobre la conquista, y la información que recapituló que el especialista Maxim Kovalevsky. El resultado de esta investigación, de todos estos estudios, es que el imperio inca del Perú no había sido otra cosa que un país en la que regían las mismas relaciones antiguas de comunismo agrario que se habían examinado por Mauer en el caso de antiguos germanos, y que era la forma predominante no solo en el Perú, sino también en México y en general en todo el nuevo continente conquistado por los españoles. Esta estructura que se dio en el Perú y en el Imperio Incaico se trata de una estructura comunista agraria antigua que, prevaleciente entre las tribus peruanas desde tiempos inmemorables, se encontraba en plena lozanía y vigor aún en el siglo XVI, en la época de la invasión española. La unión del parentesco, el clan, la unión del parentesco y el clan era también el único propietario de la tierra en cada aldea o en algunas aldeas en conjunto. También aquí se dividía la tierra de cultivo en lotes que se sorteaban anualmente entre los miembros de la aldea, y los asuntos públicos eran objeto de decisión de la asamblea de la aldea, que además elegía al jefe. También en el Perú, entre los indios, habían huellas de un comunismo tan amplio que en Europa parecía algo totalmente parecido. Eran enormes viviendas masivas, donde se alojaban clanes enteros de habitaciones masivas con cementerios comunes. Se dice que en estas habitaciones habitaban cerca de 8,000 hombres y mujeres. La sede principal del emperador llamado Inca en la ciudad de Cusco consistía de varias de este tipo de habitaciones masivas que llevaban cada una un nombre particular de su clan. Va a continuar mi compañero Giancarlo. Siguiente, profesora, por favor. Vamos a hablar de unas cortas conclusiones, la cual la comunidad primitiva data desde el inicio del Paleolítico y persiste en la actualidad en algunos grupos tribales de cazadores y recolectores. Aquí podemos hablar de que la cual se remonta desde la antigüedad, la aparición del hombre, comenzando en el Paleolítico, hasta algunas civilizaciones en la actualidad. En el mundo, algunas civilizaciones del África y otras en unas islas cercanas al continente oceánico y los países de Nueva Zelanda y Oceanía. Y en el Perú podemos hablar de algunas civilizaciones que aún tienen dichas técnicas de cazadores y recolectores en la zona amazónica. Y ahora, siguiendo, están caracterizadas por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí podemos hablar que para que los hombres puedan producir los bienes necesarios para satisfacer sus necesidades y subsistir, emplear un cierto número de medios materiales. Estos medios de producción son elementos de la naturaleza, como tierra, bosques, mar, y otros que permiten transformar mediante el trabajo de materiales brutos en artículos de consumo. Otro tema importante es la propiedad común en los medios de producción, la tierra y las herramientas rudimentarias, y la distribución igualitaria que Marx definió como estadios de evolución de la historia económica. Otro, al no ser una sociedad dividida en clases sociales, no era necesario ninguna clase de Estado
para su regularización. Eh, y seguimos con, de este modo la producción fue sustituido, dependiendo del lugar o de la época, bien por el modo de producción esclavista o por el modo de producción feudal. Eso es todo. Gracias. Bien, chicos, gracias por su presentación. Ha estado puntual la información, muy bien. Espero que todos hayan prestado atención. Todos estos modos de producción van a entrar en su examen, chicos. Yo al final ya voy a dar un resumen de todo lo que ustedes están dando, pero sin embargo ustedes son los que están profundizando muy bien con la información, con el trabajo del primer grupo que he expuesto el día de hoy. Vamos a continuar, estamos con el tiempo de manera exacta. Bien, por favor, el siguiente grupo tiene 2 minutos para poder organizarse y presentar su trabajo el día de hoy. El grupo de Manuel Romero. Ok, perfecto. Continuando con lo que los compañeros anteriores explicaron de los modos de producción, el modo de producción asiático, como este modo de producción primitivo, que solo se basaba en la pesca, en la recolección, más que utilizar estrategias, evolucionaron, como las personas empezaron, más que todo, centrarse en la agricultura y en aprovechar los ríos para poder usar esto, centrarse mucho más en comunidades y en donde empiezan los indicios de lo que podría ser hoy en día el Estado. Entonces, le paso a mi compañera para que pueda continuar. Mm, Siguiente diapo, Manuel. Modo de producción asiático. Carlos Marx lo consideraba como una sociedad que dio paso de la propiedad comunal de la tierra a la propiedad privada. Por otro lado, los teóricos marxistas lo proponen para las sociedades que atravesaron épocas de dominio colonial. Para otros autores contemporáneos, lo asemejan a las condiciones de la Europa feudal. Siguiente. ¿Qué es el modo de producción asiático? Fue un sistema económico y de producción que tuvo lugar en muchas zonas del mundo, cuando se dio fin a las comunidades primitivas. Conocido como régimen despótico tributario, se desarrolló en Asia, Egipto, Persia y prehispánica. El déspota oriental se encontraba en la cúspide de este sistema, que era el soberano o el representante, que a menudo se servían de la religión. Fueron sociedades hidráulicas, pues el manejo del agua era un factor predominante en la organización de su producción. Es preciso indicar que generalmente el manejo del agua estaba bajo el control estatal o bajo el control de la clase dominante. Existían explotaciones comunitarias y explotaciones colectivas. La comunitaria se daba cuando las comunidades tenían que trabajar para otras comunidades por razones de conquista. Es decir, cuando una comunidad vencedora obligaba a trabajar a la comunidad derrotada. Y la colectiva se daba cuando toda una comunidad era explotada por una clase superior. Eran aldeas autosuficientes, ya que cultivaban y producían todo lo necesario para ser autosuficientes. La comercialización entre comunidades se daba de manera excepcional. Esto cuando sobraba excedentes y había la posibilidad de vender o intercambiar entre comunidades. Siguiente.
Las principales características del modo de producción asiático es la ausencia de la propiedad privada. Sin embargo, las personas tenían derechos a poseer tierras. Eh, Otra característica principal es que tuvo intervencionismo económico, político y militar por parte del Estado o de la clase dominante. Las relaciones sociales eran igualitarias, no solamente a nivel laboral, y el trabajo de las mujeres era considerado primordial. Y otra característica importante que tuvo fue que tuvo una estructura económica sin especializaciones ni diferencias, ya que todos eran igualmente explotados. O sea, en teoría todos eran libres, pero en la práctica todos estaban subordinados por la clase dominante, tenían que trabajar las tierras y pagar tributo. Mi siguiente compañera va a continuar. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Continuando con la exposición. A continuación les presento la línea del tiempo de modos de producción, donde se ubica que el segundo modo de producción sería el modo asiático de producción, y anteriormente es de la comunidad primitiva. Bueno, este modo de producción surgió cuando las comunidades empezaron a dejar atrás su modelo económico primitivo. Para diversos estudiosos de la evolución de los modos de producción fue difícil establecer un periodo concreto en el que apareció y empezó a desarrollarse el modo de producción asiático. Por eso que acá en la línea del tiempo lo consideran que fue 3.500 años antes de Cristo, pero otros indican que fue 4.000 años antes de Cristo. Y también, para algunos autores, el modo asiático de producción es una etapa de transición entre la comunidad primitiva y el modo de producción esclavista clásico. Siguiente, por favor. Ok, el modo de producción asiático. Dicha organización se estudió por primera vez en Asia, por lo que se denominó modo asiático. Pero más tarde se descubrió que también había existido en otros continentes, como en África con los egipcios, en Europa con los espartanos, en América con los mayas, incas y aztecas, y desde luego en Asia con China, India, Mesopotamia y Babilonia. Más adelante mis compañeros van a explicar más al detalle sobre las influencias en los incas, aztecas, en África. Siguiente, por favor. Como le había mencionado más adelante mi compañera respecto a la cultura, algo relacionado que tenía el modo de producción asiático era relacionado con río, la hidráulica. Dice, ¿no? El mundo asiático de producción, también conocido como civilización del riego cultural de ríos, dice, ¿no? Es una de las formas de organización social que ha durado más tiempo a lo largo de la historia humana, tratando sus vestigios más remotos del cuarto milenio antes de Cristo. Para algunos autores, bueno, esa parte sí, también ya lo recalqué, el nombre de cultura de ríos surge debido a que los asentamientos humanos se dio justo donde había ríos que beneficiaban a la fertilización de la tierra y posibilitaban el desarrollo de la agricultura, siendo esta actividad una de las innovaciones culturales que ha tenido mayores consecuencias para la humanidad. El descubrimiento en apariencia simple de plantar, cultivar y cosechar alimentos dio un excedente de producción que permitió el sedentarismo y el crecimiento de la población, abriendo camino a civilizaciones más complejas y elevadas. Este proceso empezó con una gradual expansión de los colonos agrícolas que provocó que las presas de casas fueran ahuyentadas o aniquiladas y que bosques y prados fueran talados y quemados para ser después arados o convertidos en pastizales para el ganado. Por lo tanto, la llegada de los agricultores supuso el desplazamiento o la extinción gradual de las bandas de cazadores y recolectores. Eso sería, gracias. Va a continuar mi compañero. 3 minutos. Profesora, buenos días. Compañeros, buenos días. Continuando con la exposición, hablaré sobre la influencia del modo de producción asiático en Egipto. Esto según el autor Samir Amin. Básicamente sobre el modo de producción tributario en el Antiguo Egipto. Este autor señala que hay 3 consideraciones importantes sobre la situación egipcia en torno a la práctica tributaria. La primera es acerca de la emergencia de la práctica tributaria. Se dice que se generaba un voluminoso excedente interno, básicamente en función de la alta productividad de su agricultura, lo cual va a dar la posibilidad de extraer a modo de tributo estuvo disponible en Egipto desde la más temprana época estatal. Se dice que también en Egipto había surgido un estado con una fuerte capacidad tributaria. Ello se debía a los propios desafíos que el Nilo planteaba a sus habitantes. Entonces,
Esa sería la base de la aparición de una élite encargada de la producción de los trabajos, la cual se transformaría luego en la clase extractora del tributo del campesinado. También se dice que existía una nueva situación social, una situación estatal. En la medida en que los vencedores consolidaran su dominación sobre los vencidos, podrían hallarse también en dominación de exigir el pago de tributos en especie o en trabajo. En efecto, el surgimiento del Estado constituía una condición básica para el establecimiento de una corriente de tributación sistemática o permanente. Siguiente. Otro punto que menciona el autor es acerca de la clase dominante. Se dice que las sociedades tributarias se caracterizan por la confusión entre la clase superior, que se apropia del excedente, y la clase dominante política. La clase que en términos económicos percibe el tributo del campesinado es la misma clase estado teocrática y burocrática que sobresale de las comunidades y se impone como organizadora de la vida estatal y la económica de la sociedad. ¿Y cómo se daba esto? El primer mecanismo era un sistema de concesiones reales, que implicaba que el beneficiario podía disponer de determinadas tierras solo en la medida en que disponía de un cargo en la administración estatal que le confería esa posibilidad. Y el segundo mecanismo está más bien ligado a la disposición de recursos para el mantenimiento perpetuo del culto funerario, que se basa en un principio hereditario a partir del cual determinadas tierras se transmitían de modo indiviso de padres a hijos. Siguiente. Y como tercer punto, este autor menciona acerca del campesinado. En las sociedades organizadas bajo el parámetro del modo de producción tributario, la clase dominada estaba conformada esencialmente por el campesinado, organizado en comunidades aldeanas. Existen dos tipos de indicios sobre la importancia de tales aldeas. En primer lugar, que se dispone de alguna información acerca de diversas actividades cotidianas del campesinado, tareas del campo que no eran encaradas en el antiguo Egipto en forma individual, sino a través de equipos de trabajo. Y en segundo lugar, la posición de los ancianos en el espacio comunal, que ocupaban una posición de importancia en lo respecto a la toma de decisiones globales a nivel local. La vigencia de la organización del campesinado en comunidades habría determinado el modo básico de extracción de excedente por parte de la élite estatal, la cual identificaría a las comunidades como unidades de tributación antes que a cada campesino de modo individual. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de la influencia en Mesoamérica. Las pesquisas de Armillas, Palerm y Wolf descubrieron la magnitud y complejidad de la agricultura hidráulica, y los estudios de Carrasco revelaron la existencia de un sistema económico centralizado y la conjugación del poder económico y político en lo que lo prefiere llamar el estamento dominante. Las culturas mayas y aztecas, como se nos han enseñado desde el colegio, tenían gran relevancia y gran importancia debido al aprovechamiento del agua en sus cultivos, en la agricultura, y sobre todo porque la forma de administrar esto era por medio de alguien soberano, ¿sí? Y que distribuía el agua de tal forma de que todas las personas pudieran cultivar los alimentos que eran necesarios. A medida que ha avanzado la arqueología, la antropología, porque antes estas culturas eran consideradas básicamente comunistas o de otro tipo de sistema que es esclavista, pero a medida que han descubierto nuevos vestigios, no todos los arqueólogos, no todos los antropólogos, pero algunos han considerado de que dentro de estas culturas mayas y aztecas
se encontraron ciudades muy importantes en lugares estratégicos, como en medio de montañas, así como lo es Cusco, así en medio de montañas que protejan del aire y de la erosión, y también que estaban cerca de un depósito de agua que bajo la administración del Estado podía ser distribuido a las tierras para poder desarrollar la agricultura. Los centros poblados contenían también los depósitos de agua para el centro urbano y distribuían el líquido sobrante a los terrenos de cultivo. La apropiación y el control de ese trabajo por parte de la clase dominante se ejerció a través de la institucionalización estatal de la política en la religión. Y esto es algo muy importante porque, como Marx decía de este sistema de producción asiático, de que, como ya lo han dicho antes, de que en teoría no son libres las personas, ¿sí? Pero en la práctica no era así, porque tenían que pagar tributos y estaban subordinados a una clase dominante, el estamento, que aquí se menciona, y lo hacían a través de tributos, en el caso de Mesoamérica, el quetzal, el cacao, incluso el polvo de oro, e incluso se ofrecía como tributo el trabajo en sí para el soberano o para otras comunidades también, e incluso el sacrificio, cosa que algunas de estas prácticas en la cultura mesoamericana no se califican como del modo de producción asiático. Sin embargo, podemos ver que hay algunas de las características de este modo de producción dentro de esta cultura, ¿sí? Además, tenemos que ver que la religión jugaba un papel muy importante, ya que si vemos en todas estas tipos de culturas de las que estamos hablando, la persona dominante se creía que era como, no sé, hijo de Dios, por ejemplo, o hijo de un dios, ¿sí? Que estaban asociados a una deidad exclusivamente. Por eso es que la religión tenía una gran importancia para poder someter a las personas. Ver la siguiente diapositiva. Listo. Influencia en la cultura inca. Para los historiadores, arqueólogos, antropólogos y otros, ha sido difícil establecer un modelo económico o social para la cultura inca, ¿sí? Algunos lo calificaron como esclavista, con importantes estructuras del modo primitivo, y otros lo clasificaron como feudalista. Es algo interesante porque justo están en la exposición anterior, el modo primitivo, y la exposición que va a ser posteriormente, el modo feudalista. Esta la encontraba como que tenía un recogimiento de ambos, ¿ya? Sin embargo, Godelier en 1997 es quien más trabajó en investigar esto, y lo trabajó como una sociedad con un modo de producción asiático, basándose en Marx. Aún así, fue muy cauteloso en su uso. ¿Por qué? Porque, como ya dije antes, no todas las características del Estado y todas las características económicas de producción de esta cultura recogían las características del modo de producción asiático. Sin embargo, sí adoptaban algunas de ellas, ¿sí? Él dijo, las formas antiguas de reciprocidad económica y las formas antiguas de ideología y los rituales que le corresponden sirven al funcionamiento de las relaciones de explotación y de servidumbre económica, característica de una forma nueva de un modo de producción del tipo de modo de producción asiático. Él pone claro, o sea, las cosas que tiene esa relación. Y como podemos ver en las imágenes, más o menos era así. Aprovecharon mucho los aguas. Podemos ver muchas ciudades aquí nomás en Cusco, ¿sí? De que cómo existieron canales para poder distribuir estas aguas. Sin embargo, para Roel existe una relación estrecha entre el despotismo y el modo de producción asiática, cosa que no se aplicaba en los incas, según él. La segunda diferencia que plantea es que los tributos se hacían en trabajo y no en especies. Es seguramente Spinoza, uno de los que más aportaron en esto en el año 1978, el que sugiere la posibilidad del estudio sobre la base del modo de producción asiático, porque hasta ese punto el modelo inca, si bien era acuñado de vez en cuando como que tenía características, Spinoza lo estudió más a fondo.
pero solo es una reseña o inclinación más que una toma de posición definitiva, ya que sus ensayos siempre recalcaban las cosas específicas y no todo el modo de producción en general. Continuando con la exposición, vamos a hacer las conclusiones. Vamos a explicar mediante ventajas y las desventajas del modo de producción asiático. Dada la explotación de los trabajadores, no es sencillo mencionar muchas ventajas de este modo de producción, entre las que pueden encontrar en esta propiedad, podría ser la propiedad comunal, las aldeas autosuficientes, condiciones igualitarias. En las aldeas autosuficientes tenían la capacidad para autoabastecerse de todo lo necesario para sobrevivir. O sea, se cultivaba y producía todo lo necesario para su supervivencia. Y en ocasiones, cuando producían excedente los trabajadores, podían comercializar con el exterior o con otras comunidades. Condiciones igualitarias. Dentro de las comunidades no existían diferencias sociales, aunque sí había con las clases dirigentes. Los trabajadores tenían los mismos derechos y obligaciones por los que se producían conflictos por ese motivo. Tenían los mismos derechos, o sea, tenían los derechos a poseer las tierras comunales y tenían las mismas obligaciones de pagar tributos. Como tercero hay una clara división del trabajo, inicialmente favorable para todos, pero termina beneficiando a un grupo privilegiado. Esto es porque este grupo privilegiado es la que organiza. Al ser la aldea muy grande, gracias a las conquistas y las alianzas políticas, es que no se ha podido dar una clara distribución o una buena distribución. Es por eso que se requería de personas más especializadas en esos. Es por eso que se le daba una posesión a ellos, pero con el pasar del tiempo estos se sobrepasaron. Siguiente. Desventaja del modo de producción asiática. Aunque no había una relación personal entre amo y esclavo, la relación era que todas las comunidades debían responder ante los dirigentes. La explotación se da a través del pago de tributos que se entregaba a los gobernantes, pues a los sacerdotes. También había un ser más superior que se le consideraba que era como Dios. A los sacerdotes se les pagaba un tributo porque hacían investigaciones científicas y filosóficas de dónde venimos, cuál es nuestro origen, para qué estamos, y a los militares porque nos protegían, eran nuestra defensa. A ellos le damos cierta cantidad de bienes producidos o trabajando las tierras comunales o también tierras, como se podría hacer, del Estado. Otra desventaja sería una comunidad explotada colectivamente a otra. Esto se da conflicto de esclavismo incipiente producto de las guerras. Los esclavos pueden ser sacrificados o usados para la producción. Gracias, compañeros, eso es todo. Perfecto, chicos. Un tema importante, ¿no? Como lo comentaba el equipo, en cuanto nos situamos a un periodo de la historia en el país con la época de los incas, tiene multiplicidad de ciertas características de estos modos de producción, tanto del tema primitivo y del tema de modo asiático, y también va a tener de ciertos modos de producción que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Sin embargo, un poco para contextualizarnos mientras el siguiente equipo se prepara, vamos a ubicarnos en que, bueno, el modo de producción esclavista se va preparando, pero el detalle es que recordemos que dentro de nuestra historia, antes de que se genere el tema de los incas, teníamos culturas pre-incas, y cada una de estas culturas pre-incas respaldaba ciertamente o guardaba características del modo de producción primitivo. Todavía tenían ciertas características de ellos, y sin embargo, cuando los incas empiezan también, de cierta manera, a hacer la conquista de estos pequeños sectores pre-incas, empiezan a mimetizar y cobran, como ustedes saben, como parte de la historia,
parte de las costumbres de ellas las hacen suyas y también imponen sus propias costumbres. Entonces empiezan a mimetizar y es por eso que vamos a encontrar una suerte de mistura, por decirlo de esta manera, en cuanto a ciertas características de los modos de producción que vamos a ir viendo. Bien, chicos, excelente trabajo. Nos quedamos ahora con el siguiente equipo. Tienen 2 minutos mientras ellos se van preparando, organizando y pueden empezar en el momento en que deseen, Davis. Gracias, profesora. Bien, ¿me confirman, por favor, si se ve la pantalla o la presentación? ¿Se ve bien? Sí, ¿se ve? Chicos. Así es. Sí, se ve. Bien. Bien, podemos empezar entonces. Buenas tardes, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. En esta oportunidad nos vamos a informar sobre el modo de producción esclavista. El equipo está conformado por Yucra Tecaño Rolando, Apasma Laine Davis, Upta Plaza Yolanda, Carrasco Bonán y por mi persona, y Jonathan Yamir. Siguiente, por favor. Bien, el surgimiento del modelo esclavista. El modelo esclavista de producción surgió mucho después de la invención de la esclavitud. Se le atribuye a la sociedad de la Grecia antigua la construcción de un modelo productivo en el que la esclavitud era el sustento de la agricultura. Sin embargo, no era la fuerza de trabajo exclusiva. También habían campesinos libres y artesanos que conducían a los esclavos. La condición de sumisión de estos últimos era política y laboral, pero no les impedía llevar una vida más o menos independiente, formar una familia y tener una morada. Se ignora cuántos esclavos hubo en la Grecia antigua, pero se asume que la proporción entre esclavos y ciudadanos libres rondaría los 3 medios. También se les aplicaba a la agricultura, a la artesanía, a la industria y a la crianza de los niños del amo, en el caso de las mujeres esclavas. También podían tomarse esclavos como compañeros sexuales y en rubros domésticos, aunque eso era en una proporción mucho menor. Siguiente. Bien, modo de producción esclavista. El modo de producción esclavista es el segundo modo de producción en la historia de la humanidad. Y el primero que se basa en la explotación de esclavos. Se basaba en la utilización de esclavos para producir bienes que utilizaban las grandes civilizaciones. Siguiente, por favor. Bien. El modo de producción se refiere a las formas en que los seres humanos se organizan para producir los medios de subsistencia y satisfacer sus necesidades. El término surge del trabajo de Carlos Marx y su concepto ha desempeñado un papel significativo en la teoría marxista. Siguiente. Genial. En la esclavitud fue la condición utilizada para que un ser humano fuera propiedad de otro. Existió un gran número de sociedades del pasado, pero fue rara entre los pueblos primitivos, formados por cazadores, porque para que la esclavitud floreciera era esencial la diferenciación social. También era fundamental un superávit económico. Ya que los esclavos eran bienes de consumo que tenían que ser mantenidos. El excedente también era esencial en los sistemas esclavistas, ya que los propietarios esperaban obtener ganancias económicas por la propiedad de los esclavos. Los esclavos se conseguían de muchas maneras, siendo la más frecuente su captura en las guerras, ya fuera para incentivar a los guerreros o para deshacerse de tropas enemigas. Otros eran secuestrados por la piratería o incursiones esclavistas, aunque eran esclavizados como, algunos también eran esclavizados como castigo por alguna deuda o algún delito.
Otros eran vendidos como esclavos por sus propios parientes para poder pagar deudas o poder escapar de la inanición, la cual era la falta de alimento. Siguiente, por favor. Bien. Continuando con la exposición, nosotros, bueno, ahora vamos a pasar a hablar sobre los antecedentes históricos. Bueno, como lo mencionó mi compañero Johnny y también mis compañeros de las anteriores exposiciones, el primer modo de producción de la historia humana fue el comunal primitivo. Bien, pero ¿cuál es la diferencia entre el comunal primitivo y la forma de, bueno, y la esclavitud, ¿no? Pues bueno, la primera forma de sociedad clasista fue la esclavitud, esa es la diferencia. Bueno, la transición del sistema comunal primitivo al sistema esclavista tuvo lugar por primera vez en la historia en los países, en los países del Antiguo Oriente, en los cuales nosotros vamos a tocar más a fondo, pero más adelante. Bien, la época de la esclavitud se divide en varias fases: la esclavitud comunal, la esclavitud patriarcal y la institución de la propiedad. El régimen de la esclavitud. Pero bueno, primero vamos a hablar sobre dos temas, ¿no? Sobre el régimen de la esclavitud y sobre el surgimiento del Estado clasista. Bien. Primero sobre el régimen de la esclavitud. Se debe al aumento de las fuerzas productivas, a la división cada vez más acentuada del trabajo, al desarrollo de la metalurgia y al crecimiento de producción agropecuaria. Y bueno, el surgimiento del Estado clasista. Su función principal era reprimir a los explotados y bueno, la expansión, y a través de ello conseguir la expansión territorial, ¿no? Bueno, y se caracteriza porque la minoría explotadora dominaba sobre la mayoría explotada, ¿no? O sea, eran pocos los que, es decir, que eran pocos los que dominaban y eran más los que eran explotados. Y la unión de tribus era la forma más antigua de Estado. Para que el Estado cumpla estas funciones, crearon el ejército profesional, los tribunales y a los sacerdotes, ¿no? Que más adelante les voy a explicar su función, o sea, cómo es que los sacerdotes tenían poder también, ¿no? Bien, y bueno, también se crearon las clases sociales, que más adelante mi compañero lo va a detallar a mayor profundidad. Bien, como les había mencionado antes, vamos a hablar sobre las primeras sociedades clasistas, o bueno, los primeros estados esclavistas. Empezaremos por Mesopotamia. Mesopotamia, una de las características a destacar para este tema es que, bueno, todos sabemos, ¿no? En la academia hemos avanzado esto, ¿no? Bueno, nos hemos estado, ¿no? Sobre ello, ¿no? Y sabemos que reyes Hammurabi y que tienen varias formas de producción. Bueno. Pero no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar sobre todo en el modo de producción esclavista. Bueno, y una de las características a destacar para este tema es que la relación de producción esclavista estaba constituida por la propiedad ilimitada del esclavo, sobre todos los medios de producción y sobre el propio trabajador. Bueno, los esclavos carecían completamente de los derechos humanos más elementales. Y al costado derecho nosotros podemos ver, acá podemos ver una pirámide social de Mesopotamia, ¿no? Donde la base más marginal eran los esclavos y la clase más alta era el rey, ¿no? Definitivamente. Bien, las principales actividades económicas obviamente eran la agricultura, ganadería y se practicaban oficios como los de ladrillero, tejedor, forjador, carpintero, casas y otros. Bueno, y una de las actividades más importantes también era el comercio, ¿no? También comercializaban. Bueno, aparece el tráfico de esclavos como una nueva forma de comercio. Y el desarrollo del comercio marítimo impulsó a la construcción de grandes naves, remos y veleros. Bien, ahora pasemos a la segunda sociedad, o al segundo estado esclavista, que sería Egipto. Egipto era una sociedad estratificada donde la célula económica y social básica era la comunidad rural, misma que fue terriblemente explotada por los esclavistas. En otras palabras, eran los esclavos. Bien, acá podemos ver, al lado derecho podemos ver la pirámide, ¿no? O sea, la división, o por decir la división de las clases sociales, ¿no? Donde la clase más baja eran los esclavos y la clase más alta era el faraón. Mismos que, bueno, pero primero vamos a hablar primero sobre las características del Estado egipcio, ¿no? Bueno, los esclavos fueron la mano de obra principal.
y la justicia también estuvo al servicio de los esclavistas. Los impuestos recaudados por la población y botín de guerra proporcionaban la parte fundamental de los ingresos del Estado. Bien, y bueno, y los esclavos también eran usados para la construcción de las pirámides, que eran tumbas para los faraones, ¿no? Bien, ahora pasemos al otra civilización del Oriente que también tenía sacerdotes esclavistas. Bueno, es el primer estado esclavista. El primer estado esclavista de China se llamó Xi'an, que estaba ubicado en el norte de China, pero el auge del régimen esclavista se dio a los finales del siglo III a.C. con el Imperio Antiguo Chino. Y las clases sociales se dividían en clase alta, clase media y clase baja, donde pues la clase alta estaba conformada por el emperador, los mandarines, sacerdotes y militares. La clase media estaba conformada por los comerciantes, artesanos y pequeños propietarios, y la clase baja por los siervos y los esclavos. Bien, acá los sacerdotes tenían un poder porque supuestamente, o bueno, tenían el poder que Dios les daba, ¿no? O que un ser divino les daba para controlar. Bien, y pasamos a la otra civilización que sería India. India, pues, la fuente principal de esclavos eran las guerras y distintos tipos de servidumbre por deudas. O sea, es decir, que ellos obtenían a sus esclavos a través de las guerras. O sea, si ellos tenían una guerra con otra civilización o con otra sociedad, pues bueno, los esclavos que tenía esa sociedad ahora le pertenecen a India. Bien, y bueno, los esclavos podían ser propiedad del Estado o de la comunidad. Se les calificaba de dípada o propiedad bípeda, y al ganado de chatuspada, propiedad cuadrúpeda. Obviamente no porque tienen 4 patas. Bueno, y otra característica del estado o del modo esclavista en la India fue que los esclavos trabajaban en las haciendas de los esclavistas nobles y del rey, así como en obras públicas y principalmente en la economía doméstica. Entre los esclavos predominaban las mujeres. Sus hijos también se consideraban propiedad del dueño. Y el Estado, bueno, y otra de sus características es que el Estado era el propietario supremo de la tierra, cosa que autorizaba la despiadada explotación de los esclavos y el saqueo a la población libre a través de los impuestos. Bien, ahora voy a dar paso a mi compañero Roland para que exponga sobre la sociedad esclavista o las primeras sociedades esclavistas, pero ya también en el Perú. Profesora Mación, si me disculpa un momento, por favor, que voy a dejar de presentar un momento para desactivar el micro. No te preocupes, Davis. Gracias. Rolando, por favor. Prosiguiendo con la exposición, bueno, como ya lo mencionó mi compañero Davis, ahora nos centraremos en los modos de producción esclavista, pero en el caso peruano. Un ejemplo en la cultura pre-inca se desarrolló en lo que es la cultura chavín, que se desarrolló 2000 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. Para este ejemplo lo tomaremos más organización política social, debido a que estaba conformada por los sacerdotes astrónomos, los artesanos y los agricultores. Ahora, si bien es cierto de los sacerdotes astrónomos, nos dice que eran especialistas en grandes técnicas agrícolas hidráulicas. Bueno, los artesanos, su economía era la agricultura, y los agricultores, ¿no? En la división, en la organización social. Ahora, en la cultura mochica se dice que se dio el inicio del uso de los metales, y para esto se tenía a los esclavos, porque la sociedad, Davis, un favor, retroceder. Ya bueno, siguiendo con la expresión, sus esclavos, ¿no? Y ellos se dedicaban a lo que es al trabajo de los metales. Ahora, siguiente, por favor. Y ahora, como otro ejemplo tenemos a la cultura mochica, que se desarrolló entre los años 200 antes de Cristo y 700 después de Cristo. También para estos casos de ejemplos, tomamos el punto de su estratificación social, que se dividía entre la nobleza, los sacerdotes, el pueblo y los esclavos. Como aspectos importantes,
se sabe que los moches desarrollan una compleja tecnología de canales de riego, y a la vez tenían el uso intensivo de cobres en la fábrica de armas y herramientas. Ahora, los prisioneros se dice que fueron ofrecidos en manera de ofrendas o sacrificios hacia el dios Ayapae, y a la vez también fueron esclavizados en la construcción de ciudades. Como un ejemplo tenemos la ciudad de Chan. Bueno, siguiente. Ahora también podemos observar en la cultura inca. De igual manera, para dar un ejemplo claro de este modo de producción, lo organizamos, tocamos la organización política, lo que sería dividida entre la realeza, la nobleza y el pueblo. Bueno, en la realeza se ubica el Capac, la Coya, el Pihuichuri, el Lauqui. En la nobleza está ubicada por la nobleza de sangre, la nobleza de privilegios y la nobleza regional. En el pueblo están ubicados los Hatunrunas, los Mitimais y los Yanacunas. Ahora, ¿por qué se dice que en la sociedad inca es de un modo de producción esclavista? Dado que los incas eran una sociedad militarista en la conquista, y a su vez ellos les ponían a los esclavos, que son prisioneros de guerra, les ponían a la construcción de obras como son en las plantaciones de cocas, en las tierras del sol, más que todo, y son más reconocidos como los yanacunas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tocaré un pequeño lineamiento del tiempo de esclavitud en el Perú. Bueno, tocaremos desde el punto de la conquista, ¿no? Que se desarrolló entre el siglo XVI, pero anteriormente tenemos que mencionar que en la conquista, como indica Maribel Areyuca, en la conquista del Tahuantinsuyo vinieron 600 españoles y un aproximado de 400 esclavos de Panamá. Durante la conquista del Perú, los españoles trajeron a los prisioneros esclavos para diversas tareas. Y como ya lo mencionó tanto mi compañero Johnny, que si bien es cierto, los esclavos cumplían diferentes funciones, como pueden ser prisioneros para el ejército y demás funciones de servidumbre hacia los propietarios. Ahora, un punto importante es que después de la conquista del Tahuantinsuyo, la esclavitud se dio como una manera de encomienda o repartición de indios ya muy conocido. Ahora, a la vez tenemos que tomar que en la época de la conquista, según Bartolomé de las Casas, ayudó en la promulgación de las leyes nuevas, donde se abolió la esclavitud, dado que la esclavitud desnaturalizaba la esencia de la persona, ¿no? Ahora, tomando en cuenta una línea de tiempo de 1821, en la cual luego de proclamar la independencia de San Martín, decreta que los nacidos a partir de la fecha serían libres. Esto con la ley de vientres. Sin embargo, no se decretó no solo se concretó, solo se liberó a quienes lucharon en el ejército patriota y sirvieron durante un año con él. Si bien es cierto, con la proclamación de la independencia, tanto los esclavos no era en su totalidad, dado que muchos esclavos aún seguían en las haciendas de los valles de Trujillo, La Libertad y varias haciendas de la costa o del norte de nuestro país. Solo se dio de modo general en Lima. Ahora, en 1831, la Constitución de 1839 declara libres a los hijos de los esclavos que cumplían 25 años de edad, y a la vez obligaba a sus patrones a pagarles 4 pesos mensuales como salario. La norma fue ignorada por la mayoría de los hacendados. Si bien es cierto, en 1839, después de la Constitución, muchos hacendados o terratenientes, que se podría decir, no lo tomaron muy en cuenta estas normas, y de ello se dio una gran cantidad de abolición o muchas reformas
muchas reformas y a la vez generó una incertidumbre de la población esclavista y muchas rebeliones a la vez. Ahora, tomando en cuenta, en 1846, Hipólito Bracamonte libera mediante una cláusula testamentaria a sus esclavos de las haciendas Chiclín y Sausal. Este hecho de Hipólito Bracamonte fue algo importante en el Perú, dado que se, se, se hostiló a la gran mayoría de los hacendados a seguir este ejemplo y prácticamente a seguir, ¿no?, con la liberación de nuestros esclavos. En 1851, Alfonso González Pinillos, propietario de las haciendas Cajanle y Nepén en Trujillo, otorga la libertad a sus 130 esclavos. Fue un acto de precursor a la abolición de la esclavitud en el Perú. Si bien es cierto, y así surgieron varias liberaciones de los esclavos por parte de los hacendados, y como finalmente se puede observar, en 1854, en medio de un contexto de guerra civil entre Ramón Castilla y el presidente, Ramón Castilla decretó desde Huancayo la abolición de la esclavitud. La medida incluía a todos quienes estuvieran sujetos a la servidumbre perpetua o temporal. Si bien es cierto, como sabemos, en la época de Ramón Castilla es el quien abolió de toda forma del Perú la esclavitud, y gracias a él creo que gran parte de la población esclavista o esclavo se sentía reconocida. Siguiente, por favor. Bueno, daré paso a mi compañera Yolanda para que siga con la exposición. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre las características del modo de producción esclavista. Bueno, tenemos varias, pero para empezar les voy a explicar de la baja productividad. Gracias al trabajo esclavo, el mundo antiguo logró un considerable desarrollo económico y cultural, pero como era un sistema esclavista, no podía crear condiciones para progresar técnicamente. El trabajo esclavo se caracterizó por tener una productividad extremadamente baja y el esclavo no estaba interesado en los resultados de su trabajo. Por otro lado, tenemos a mano de obra para construir grandes obras. La concentración de un gran número de esclavos en manos del Estado o de individuos hizo posible el aporte de mano de obra a gran escala. Como ejemplo podemos tener las pirámides de Egipto, centros culturales de Mesopotamia, incluso acá en Machu Picchu, Sacsayhuamán. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Como siguiente tenemos a la trata de esclavos. Bueno, era una de las ramas más rentables y florecientes de la actividad económica. La tierra y el trabajo eran las fuerzas productivas fundamentales. Por otro lado, tenemos al esclavo como propiedad. El esclavo era una propiedad, pertenecía a otra persona, era objeto de la ley, no era un sujeto, y legalmente no tenía parientes. El dueño podía controlar la reproducción física de sus esclavos. Siguiente diapositiva. Beneficio de la clase explotadora. La división de la sociedad en clases despertó la necesidad del Estado. Este surgió para mantener a raya la mayoría explotada en interés de la minoría explotadora. Siguiente, por favor. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de esclavitud. Por un lado tenemos a la patriarcal o doméstica y por otro lado al productivo. Sobre la primera, era el más común, fue la esclavitud patriarcal o doméstica. Un ratito, por favor.
Disculpe, profesora. Ya continuando, les decía que ha habido dos tipos de esclavitud a lo largo de la historia. El más común fue la esclavitud patriarcal o doméstica. Esta, la cual era su función principal, que los esclavos eran sirvientes de sus dueños en sus casas. Y por otro lado está el productivo. La esclavitud existía primordialmente para producir. Siguiente diapositiva, por favor. Relaciones de producción. Las relaciones de producción esclavista se basaban en el hecho de que no solo los medios de producción, sino también los esclavos eran una propiedad. No solo eran explotados, sino también eran comprados y vendidos. La explotación de los esclavos por los esclavistas es la característica principal de las relaciones de producción de la sociedad esclavista. El trabajo esclavo tenía carácter obligatorio, los obligaban a trabajar y eran sometidos a duros castigos. Y por otro lado, el dueño adquiría todo el producto del trabajo, les daba a los esclavos la menor cantidad posible de insumos para subsistir y suficiente para evitar que murieran de hambre. Por otro lado, el dueño no solo disponía del trabajo del esclavo, sino también la vida del mismo. Siguiente. Le doy paso a mi compañero Sebastián. Continuando con la exposición, vamos a seguir con las clases sociales del modo esclavista. Siguiente, por favor. En general, la población de las civilizaciones antiguas, con este modelo de producción, se dividían en personas que eran libres, donde tenían todos los derechos civiles, de propiedad y políticos, donde también eran los dueños esclavos y veían el trabajo físico con desprecio. Los consideraban una ocupación indigna de un hombre libre. El otro tipo, los esclavos, eran privados de todos estos derechos, no podían ser admitidos a las filas de los libres. Se podían intercambiar, comprar y vender. Siguiente, por favor. Crisis del modelo esclavista. El sistema esclavista tenía un pequeño defecto porque ocultaba Disculpa, o tenía contradicciones. Se escucha cierta interferencia y si no es su defecto, trata de levantar tu voz porque no se escucha bien tu voz. Ya, está bien. Como les comentaba, el sistema esclavista tenía contradicciones que llevaron a su destrucción. La explotación dejaba la productividad o sea, los esclavos. La lucha de los esclavos contra las duras formas de explotación estaba en reforma. A ver, se está cortando tu audio. A ver, apágalo nuevamente. Los vieron en más de una ocasión a lo largo de particular en los siglos II y en los siglos III y V de su Cristo. Los lanzamientos socavaron, mejor dicho, radicalmente el antiguo poder de Roma, del Imperio Romano, y aceleraron la caída. También, por último, los pueblos podían reproducirse, en otras palabras, ¿no? Y tenían que complementarse con la esclavo, su suministro con el para el de conquista, preparando así el final de su tendencia expansiva. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, y para finalizar la exposición, el cambio del modelo de producción que surgió en esos dos últimos
las tierras ricas se hizo pobres, la población comenzó a decaer, las artesanías perecieron y las ciudades comenzaron a Su presentación se ha puesto negro. Bien, profesora, disculpe, sí, ese era el final de nuestra presentación. Mi compañero Waldir iba a dar unas conclusiones y creo que tiene el audio bastante pésimo. Y a ver, mira, las diapositivas que yo tengo ha quedado como que en el aire la conclusión de las diapositivas, ha quedado en clases sociales, crisis del modelo esclavista, y ahí nos hemos quedado. Efectivamente, esa era la última parte, profesora. A ver, faltaban las conclusiones, creo. Vale. Nada, a ver si alguien le puede dar una mano a su compañero o al DIR que está teniendo problemas con su audio. Cualquiera del equipo. Chicos, cualquiera del equipo, somos varios en el grupo. Se ha trabajado en equipo. Disculpe, profesora, ¿me puede decir en qué parte es que se ha quedado el compañero? Es que yo tampoco lo he podido escuchar bien. Mira, según las presentaciones que tiene Saúl, yo la última diapositiva que he visto ha sido el crisis del modelo esclavista y de ahí nos quedamos. Pero no sé si Waldir estaba al corriente de esto. Pero nada, ya plantea las conclusiones, Yolanda, si te parece bien. Bueno, profesora, lo voy a hacer su parte. Ya, prosiguiendo con la exposición. Sobre la crisis del modelo, el sistema esclavista ocultaba contradicciones insuperables que llevaron a su destrucción. La forma de explotación esclavista devastaba la fuerza productiva básica de esta sociedad de los esclavos. La lucha de los esclavos contra las duras formas de explotación se expresaba en revueltas armadas, como los levantamientos. Los levantamientos de esclavos estallaron en más de una ocasión a lo largo de muchos siglos, logrando una fuerza particular en los siglos II y I a.C. Estos levantamientos socavaron radicalmente el antiguo poder de Roma y aceleraron la caída del sistema esclavista. El reducto de esclavos no podía reproducirse por sí mismo y tenía que complementarse con la compra de esclavos. Su suministro comenzó a deteriorarse cuando el imperio suspendió las guerras de conquista, preparando así el final de su tendencia expansiva. Por otro lado, les hablaré del cambio del modelo de producción. Como conclusión, en los últimos 2 siglos de existencia del Imperio Romano, hubo una caída general en la producción. Las tierras ricas se hicieron pobres, la población comenzó a decaer, las artesanías padecieron y las ciudades comenzaron a desunirse. El cambio fue lento y gradual. La imposibilidad que la producción prosperara basándose en los esclavos, junto con el encarecimiento de este material humano, condujo al mejoramiento de las técnicas mediante la educación de trabajadores seleccionados. Los propietarios comenzaron a liberar grandes grupos de esclavos cuyo trabajo ya no les reportaba ingresos. Grandes propiedades fueron divididas en pequeñas parcelas que fueron entregadas tanto a antiguos esclavos liberados como a ciudadanos libres que ahora estaban obligados a realizar una serie de deberes en beneficio del propietario. Y por último, este era un nuevo estrato social de pequeños productores que ocupaban una posición intermedia entre libres y esclavos y tenían cierto interés en los resultados de su propio trabajo. Fueron los predecesores de los siervos medievales. Eso sería todo. Gracias. Bien, chicos, primero que nada, qué pena con Waldir que le ha pasado esto con su audio. Sin embargo, son cosas que pasan. Hay que estar siempre preparados todos los del equipo, todos hemos trabajado juntos de forma tal que podamos ayudarnos en conjunto. Este modo de producción es muy importante
porque de alguna manera marca un hito, como lo han dicho al inicio sus compañeros del grupo, respecto a los modos de producción en cuanto al tema de las clases. Se maneja a través de la historia un quiebre a través del tema, no solamente el modo de producción, vamos a hablar del esclavismo como tal, que surge en parte de la historia y se lleva durante varias décadas, y cómo éstas han generado evidentemente más un tema de desventajas que de ventajas, en torno al tema social e histórico que hemos venido viviendo y se ha reflejado en nuestra historia, pero que no es ajeno, hemos pasado y debemos estudiar lo que nos ha traído ello. Y bueno, parte del tema de economía política también se sitúa en parte de esta historia del tema de modo de producción. Bien, chicos, muy bien, gracias por su exposición. Vamos a dar continuidad al siguiente modo de producción. Tienen 2 minutos para prepararse, organizarse y presentar sus diapositivas. Ok, esa aún no hay problema, pero en todo caso que ella no presente las diapositivas, que presente a alguien que tenga mejor conexión, y si hay algún corte con su audio, le vamos a dar el tiempo prudente para que se conecte, no hay problema. Y esa perfecto. Ya. Profesora y compañeros, tengan buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los modos de producción feudal. Siguiente. Siguiente, Saúl. Bueno, para empezar vamos a hablar en qué consistía el feudalismo. El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media desde el siglo IX al siglo XV y que estuvo caracterizado principalmente por el sistema del vasallaje. Y el feudalismo estaba considerado por muchos como la Edad Oscura, gracias a que hubo guerras sangrientas, también habría epidemias y un escaso avance científico. Siguiente. Siguiente, Saúl. Bueno, ¿cómo surgió el feudalismo? El feudalismo surgió con la decadencia del Imperio Romano, ya que perdió gran parte de sus extensiones de tierras y gracias a esto perdió el poder sobre sus pueblos. También había inseguridad, producto de las invasiones que llevó a la decadencia de las ciudades, y gracias a esto se formó la estructura feudal, en las que los vasallos estaban al servicio de los señores feudales. Y antes de que existiera el feudalismo, no había autoridad política. Siguiente. Ahora, las principales características del feudalismo. Una de las principales fue la relación que tuvo un hombre libre, que era el vasallo, entre otro hombre libre, que eran los nobles, es decir, los señores feudales. Y esta relación estaba regida por el servicio y consentimiento por parte de los vasallos. También la sociedad estaba dividida en 3 clases diferenciadas: la nobleza, el clero y el tercer estado o el estado llano. Otra de las características es que la construcción de los castillos eran amurallados. También la economía estaba basada principalmente en 2 actividades, que era la agricultura y la ganadería. También hubo guerras frecuentes por la disputa de territorios para extender sus territorios. Y también hubo pagos por tributos, y esto con el fin de financiar la labor de protección
por parte de las instancias de poder. Y los que pagaban los tributos eran los vasallos y los siervos. Esto lo hacían en especies como era el grano de trigo, animales de cría. Y esto por vivir en los terrenos de los señores feudales y que estos les brindaban protección. También tenía un gran poder, era la Iglesia Católica. Y por último, estaba la descentralización del poder político. El feudalismo descentralizaba el poder absoluto del rey a mano de los señores feudales. Siguiente. Ahora las clases sociales. Las clases sociales estaban divididas en tres. Uno era la nobleza, que estaba conformada por la realeza y los señores feudales. Estos tenían privilegios y tenían el poder político y que tenía la gran parte del territorio. Y que para estar en esta clase tenían que ser por linaje. Y ellos vivían en el castillo, como pues se puede ver en la imagen. El otro era el clero, que también estos estaban conformados por la Iglesia Católica y eran los sacerdotes. Ellos también tenían poder político, también poder social y educativo, y ellos vivían en los monasterios. Y por último era el tercer estado, que estaba conformado por la mayor parte de la población y que ellos no tenían privilegios, pero sí tenían que pagar tributos. Y ellos vivían en las aldeas, estaba conformado más que todo por los campesinos, los comerciantes y los burgueses. Siguiente. Ahora por la economía feudal. La economía feudal era el autoabastecimiento, se fortaleció en eso, dado que cada terreno de cada feudo se podía cultivar y criar ganado, cazar y obtener los recursos. Como ya lo dije, estaba principalmente por la ganadería y la agricultura. Sin embargo, las guerras también eran parte del crecimiento económico, ya que al ganar las guerras podían obtener más territorios y podían extender sus territorios. Ahora, los tipos de siervos. Para empezar, ¿qué eran los siervos? Los siervos eran las personas comunes, los aldeanos, que servían a la clase alta. Y habían dos tipos de siervos: los siervos ministeriales, que eran los que vivían en las casas de sus amos, que estaban encargados de las labores domésticas, eran mantenidos por sus amos; y los siervos de la gleba, que ellos no eran mantenidos, ellos se dedicaban a las labores agrarias y que se podían mantener gracias a su trabajo e incluso podían intercambiar sus productos. Siguiente. Bueno, a continuación haremos saber en qué consiste el modo de producción feudal. Este se refiere al sistema económico y social dominante en la Europa medieval, donde los señores feudales que pertenecían a la nobleza poseían tierras, mientras que los campesinos o siervos estaban obligados a vivir en la tierra de su señor, esto determinando la relación de producción que existía. En la producción feudal, la agricultura tenía una importancia decisiva, ya que las relaciones de modo feudal de producción eran las relaciones agrarias que estaban caracterizadas por la posesión de la tierra por los señores feudales. Ahora, estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas. Además, la propiedad de estos señores nobles podían exigir a los campesinos que pagaran una renta, ya fuera con su trabajo, productos o tributos monetarios. Siguiente. Ahora, la relación de producción. La base de las relaciones de producción dominantes bajo el feudalismo era la propiedad del señor feudal sobre los medios de producción, en primer lugar sobre la tierra, y la propiedad incompleta sobre el trabajador, la cual se expresaba en diversos tipos de dependencia personal del campesino respecto a su señor.
También, bajo el feudalismo, las fuerzas productivas solo podían desarrollarse sobre la base del trabajo de los campesinos dependientes, ya que eran quienes poseían su hacienda, instrumentos de trabajo insignificantes y se tenían algo interesados materialmente en el trabajo. Siguiente. Ahora, las relaciones agrarias feudales. En los territorios de los señores feudales existían no solo un número determinado de aldeas, sino también gran cantidad de ciudades. Por ello, en la radio de que explotaban, se encontraban tanto los campesinos como los artesanos urbanos. Ahora, la propiedad feudal comprendía el dominio absoluto en los límites de los territorios. También las relaciones de propiedad agraria estaban vinculadas a las relaciones más que todo de dependencia personal, ya que estas relaciones imperaban en todo el sistema de relaciones sociales del feudalismo. Siguiente. Ahora, la relación entre el señor feudal y sus siervos no solo era económica, sino también social, ya que el inquilino era un vasallo del señor. Es decir, estaba unido a él por un juramento de lealtad. Y por otro lado, el propietario estaba obligado a proteger y respetar a sus vasallos. El objetivo de esto, más que todo, la economía radicaba básicamente en originar ganancias para así cumplir con las peticiones de los señores feudales. Esto ya sea mediante el aprovechamiento de los campesinos que dependían de ellos. Siguiente. Ahora, la ley económica fundamental. La finalidad de la producción feudal residía en la creación del producto adicional, que en forma de renta del suelo se apropiaban los señores feudales y por ende empleaban para satisfacer sus necesidades. Además, la original dualidad de trabajo de los campesinos dependientes condicionaba la dualidad del producto adicional en la sociedad feudal. También el producto adicional, vale decir lo mismo que el producto necesario, era valor de uso. Quiere decir que poseía la capacidad de satisfacer las necesidades de los que se lo apropiaban, o sea, de los señores feudales por su condición de propietarios de la tierra. A su vez, habiendo sido creado por el trabajo forzoso de los campesinos siervos, el producto adicional tomaba la forma de renta feudal del suelo. Y el producto adicional creado como resultado del trabajo forzoso de los campesinos era apropiado por los señores feudales en forma de renta feudal para su consumo parasitario. En esto consistía la esencia de la ley económica fundamental del feudalismo. Siguiente. Ahora, la producción feudal y renta feudal. Las vertientes principales fueron la economía terrateniente y la economía tributaria. En la economía terrateniente, la finca del señor feudal se fraccionaba en dos partes. Una parte, la tierra terrateniente, en la que con el trabajo y los instrumentos de los campesinos se obtenían productos agrícolas y estos eran apropiados enteramente por el señor feudal. Y la otra parte de la tierra recibía el nombre de lote. Ahora, en la economía tributaria, una parte del producto creado era entregado por el campesino al terrateniente, esta en forma de tributo. Y la otra parte quedaba en manos del campesino para la reproducción de su fuerza de trabajo y así poder mantener a su familia. Siguiente. Cabe resaltar que también estuvo el desarrollo de las fuerzas productivas, ya que en los siglos XV y XVI se producen los cambios más significativos en el desarrollo de esto, debido al progreso que se había alcanzado en la siderurgia y el mecanizado de los metales y la energética. Es por ello que en la segunda mitad del siglo XV comenzaron a emplearse los altos hornos en la fundición de hierro, y en lo cual elevó la productividad del trabajo en la industria siderúrgica y por ende se incrementó la producción de metales ferrosos. Además, aquí se logró un cierto progreso técnico en la agricultura, ya que aumentaron las superficies cultivables y creció el volumen de la producción agrícola. Siguiente.
Ahora, el desarrollo de las relaciones mercantiles. Esto a la paralela con el desarrollo de la técnica, creció la división social del trabajo, más que todo en la artesanía. Es así como se convirtieron en ramas independientes diversos oficios de la artesanía a los que se dedicaban los campesinos. Ahora, esto causó el producto del crecimiento en la división social del trabajo, ya que creció inevitablemente la producción y el cambio de mercancías. Y otra de las consecuencias fue que gradualmente ha estado desapareciendo el aislamiento de las haciendas, de los campesinos y los terratenientes, ya que los campesinos se fueron transformando paulatinamente en productores de mercancías. Asimismo, en las ciudades se ampliaron con mayor rapidez las relaciones mercantiles. Esto debido a que en la división del trabajo y la especialización de producción se operaron cambios más rápido que en el campo. Es por ello que el desarrollo de las ciudades como centros de desarrollo de la producción mercantil y del comercio ejercía una influencia cada vez mayor en la desintegración de la economía natural. También cabe resaltar que el incremento de la producción mercantil fue aparejado con la ampliación del mercado, ya que las relaciones comerciales entre las ciudades del campo, así como los diferentes países, se fueron haciendo cada vez más amplias y también necesarias. Otro punto a rescatar también es que los descubrimientos geográficos también imprimieron un fuerte impulso al desarrollo del comercio. Siguiente. Muchas gracias, Jacqueline. Continúo. Bueno, el tema del feudalismo en el siglo XI y el siglo XII, pero también hay, de acuerdo a otros escritos, que inicia el siglo IX. Esto ya se va a entender a partir de la siguiente. Bueno, la atomización del Imperio Romano en Occidente trajo importantes cambios en la vida política de Occidente, puesto que los logros obtenidos por el mundo romano vinieron afectados por la irrupción de grupos barbáricos. El imperio se fragmentó por estructuras políticas más pequeñas, pero más fáciles de gobernar con los limitados medios de la época, y sobre todo dio lugar a la desaparición de la noción del Estado como entidad encargada del bien público de los gobernados. Se modificaron asimismo las relaciones entre gobernantes y gobernados, estableciendo los sistemas de dependencia, de vasallaje, y reemplazando a su vez el derecho romano. Siguiente, por favor. El tema de las legislaciones bárbaras, carentes, bueno, de hecho, hay una condición que se establece que por toda, ¿cómo se llama? Por toda Europa occidental, a raíz del Imperio Carolingio, la dispersión del Imperio Carolingio, el problema que tuvo, entonces se comienzan a disgregar más sobre todo esta parte de Europa. Perdón. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí está lo que les explicaba del tema de la atomización. Bueno, el tema es el siguiente, por favor. En el mundo carolingio utilizó el sistema vasallático con elemento de apoyo para mejorar la administración de sus territorios, a diferencia de las primeras monarquías bárbaras que lo habían empleado como una forma de ayuda frente a la inseguridad existente. Si bien pudo funcionar en los momentos de mayor poder, es decir, en la época imperial, una serie de factores contribuyeron a modificarlo profundamente. El fin del Imperio Carolingio es a partir de la muerte de Carlomagno en 814 y se impusieron partiduras de la inmunidad del imperio. Sin embargo, después de que se dividió todo esto, ya no había, digamos, un liderazgo que se pueda residir, y se comenzaron a repartir las tierras entre sus hijos. También dentro de esta fragmentación, casi a mediados del siglo IX, ¿qué pasó?
También afecta mucho el tema de la religión y la fe. Siguiente, por favor, para la formación del tema del feudalismo. Existe una fuerte relación entre religión y fe. El papel predominante que adquiere la Iglesia a sus miembros gracias a la importancia que tenía en su función supuestamente sagrada, que básicamente esto lo traen desde siglos antiquísimos. Afecta mucho en su preparación intelectual que había, en la forma de relaciones de comercio que se podrían establecer en esto, y esto fue un inicio para formar el feudalismo. No quiero irme un poco más porque mi tema es traerlos en qué situación se forma el tema del feudalismo. Bueno, al transcurrir los siglos, esta división entre libres y siervos y esclavos se ha hecho cada vez más compleja y presenta relaciones muy marcadas en condiciones de inseguridad existente entre los diferentes campos de vida. Bueno, básicamente en mi caso me he basado para poder hablar lo de hoy en los escritos de Gloria Cristina, quien es doctora en Historia de la Universidad Católica, y paso a mi siguiente compañero. Ya. Bueno, vamos a hablar sobre el feudalismo en el Perú. Pero primero deberíamos hacernos la pregunta de que ¿fue la economía colonial peruana feudal? Bueno, para esta pregunta hay una respuesta de sí y no, ya que se trata de una cuestión debatible y que pese a que no lo parezca tiene una enorme importancia. José Carlos Mariátegui dio una respuesta positiva a esta pregunta en el primer libro de los 7 ensayos. Sin embargo, para otros, como Waldemar Espinosa, no existieron todos los elementos que caracterizan el sistema feudal, los cuales eran pues la tierra, el señor feudal, los siervos y los esclavos, para considerar que en el Perú se implantó el feudalismo. Sin embargo, la postura de Mariátegui afirma que sí existieron características feudales durante la colonia en el Perú. Esta afirmación es sustentada debido a que los encomenderos representarían al señor feudal y los indios, considerados como siervos, pero sin beneficios ni respeto o protección por parte de sus protectores. Aparte de esto, otro elemento que fundamenta el feudalismo era la religión, como un mecanismo de control y señal de cultura. El siguiente, por favor. Ahora vamos a ver sobre una cuestión bastante interesante sobre si fue feudalismo o capitalismo en la colonia. Bueno, la utilización de la categoría modos de producción para la colonia es válida tanto se realice en estudios históricos socialistas de los procesos sociales y económicos de la colonia. Es por ello, situándose en este contexto de estudio, que podríamos afirmar que la colonia fue un proceso transicional entre el feudalismo y el capitalismo. Y por ser un proceso de esta naturaleza, presenta dos características de los dos modos de producción. Debemos señalar aquí que las realidades geosistemáticas en Europa Occidental y en América Latina no eran las mismas, y por esto es que no se puede generalizar y hacer un traslape de procesos históricos sociales. En la colonia coexisten varios modos de producción, y es entonces que no se puede hablar categóricamente de un feudalismo, sino de una transición al siguiente sistema o de un semifeudalismo, en la que no funcionan instituciones democráticas. Además, hay que tener en cuenta que la agricultura ya no es la actividad económica más preponderante, sino más bien pasa a ser la minería y la capitalización de estos metales evidenciados luego en el comercio. Sin embargo, también existe la propiedad de la tierra en algunas pocas manos, dejando relegada a la propiedad colectiva del laicyo. Entonces también observamos algunos elementos feudales originando un injerto del sistema, que incluso tiene elementos de la economía esclavista que ya la habíamos escuchado antes, los mismos que estarían evidenciados en el aniquilamiento de los indígenas en sistemas como mitas y obrajes. El encomendero, que era semejante al señor feudal, dueño del indígena y haciendas, disponía de sus vidas como objetos, originándose la servidumbre, y es por ello que se consideró a la colonia como un proceso transicional entre el feudalismo y el capitalismo. El siguiente, por favor. Ahora vamos a ver sobre el problema agrario y el problema del indio planteado por José Carlos Mariátegui.
El carácter feudal radica fundamentalmente en lo económico, en el problema agrario, la existencia del latifundio que es causa de la servidumbre. El problema del indio no solo es el derecho a la educación, a la cultura o al proceso, sino también el derecho a la tierra. El problema agrario se presentaba ante todo como el problema de la liquidación de la feudalidad en Perú. Esta liquidación debía haber sido realizada ya por el régimen demoburgués formalmente establecida por la Revolución de la Independencia. El hecho es que durante un siglo de república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y engrandecido, y las expresiones de la feudalidad sobreviviente en dos, que es el latifundio y la servidumbre, cuyo análisis coincide con la conclusión de que no se puede liquidar la servidumbre que pesa sobre la raza indígena sin liquidar el latifundio. Siguiente, por favor, sobre la formación social formación social de la colonia. Bueno, en América Latina, el periodo de transición al capitalismo fue abierto abruptamente con la conquista. Durante la colonia se establecieron diferentes formas de producción, tanto precapitalistas, como por ejemplo la encomienda, la esclavitud, el inquilinaje a parcería o entre otros, o los capitalistas embrionarias, que serían el salariado minero y agrícola, sin que una de ellas fuera preponderante y generalizada. Durante la colonia no hubo un modo de producción preponderante, sino varias relaciones de producción precapitalistas que, combinadas y articuladas, constituían una formación económica en transición al capitalismo. Según otros autores, la gran propiedad ha sido el argumento para demostrar el carácter feudal de la colonización. Siguiente, por favor. Los modos de producción colonial en el Perú. Según Macera, se deben de tomar en cuenta la combinación de dos criterios, donde se encontraba el poder de control y decisiones globales y el sector preferido para reinvertir los excedentes que procedían de los diferentes sectores económicos. Y aquí tenemos el predominio económico, político, demográfico y cultural del sector agrario. Tenemos también la escasa monetización de la economía, la debilidad de la red urbana comercial, una ideología católica pre- y contrarreformista, un acento sobre la solidaridad colectiva estamental en vez de un desarrollo individual. También se tenía una preferencia por la duración y no al cambio, la propiedad de la tierra derivada a una conquista militar, la propiedad de la tierra como un principio fuente de poder y prestigio, las haciendas que eran convertidas en intermediarios obligatorias entre la población campesina conquistada y la sociedad global, y lo que era la sustitución del Estado y la Iglesia por la propiedad en funciones públicas principales, como lo que era el cobro del tributo, justicia y lo que era principal la administración religiosa. Y por último, lo que era la servilización de los trabajadores rurales.